Bueno, seguimos con este segundo bloque, seguimos con Eduardo Lucita, y habíamos quedado en reflexionar en primera instancia sobre cuáles eran las causas que históricamente se esgrimían como problema de la inflación. ¿Cuáles eran? ¿En qué estamos cambiando? ¿Cómo empezó? Sí, hay una serie de cambios, ya nada es como antes, ¿no? Que ahora los podemos ver, pero antes que esto lo que quisiera, que lo dejé pasar en el primer bloque, es que quisiera sumar mi voz y también la del programa a la convocatoria para la marcha de mañana por el 24 de marzo, que será feriado en los calendarios oficiales, pero no para quienes seguimos insistiendo en juicio y castigo a los responsables de los 30.000 desaparecidos y de tantos compañeros y compañeras muertos. Así que mañana tenemos otro día para conmemorar de lucha. Mira, tradicionalmente hay 4 o 5 causas que fueron desatando los procesos inflacionarios, que ahora no están operando como tales. Son causas que por lo general los gobiernos pueden actuar en uno u otro sentido. Por ejemplo, la evolución del tipo de cambio. Históricamente, las devaluaciones que hubo en la Argentina producían alteración en los precios, ¿no? Por el componente importado que tiene muchas producciones, porque hay muchos contratos que están indexados según o que tienen cláusulas de ajuste según el tipo de cambio, según los precios internacionales, etc. Bueno, esto hoy no sucede, el dólar está en torno a los 4 pesos, se mueve, es una política de tipo de cambio administrado que se mueve muy lentamente. Esto no está influenciando en el proceso de alza de precio en la Argentina, a pesar de que la matriz de insumo-producto tiene un 37% de componente importado, ¿no? Bueno, eso hay que descartarlo, al menos por ahora. Tradicionalmente las tarifas de los servicios públicos, que tienen un peso importante en la canasta familiar de los trabajadores, de los sectores populares, más en un país extenso como este, tampoco están operando, porque merced a generosa política de subsidios del Estado, estas están prácticamente congeladas. Los subsidios de las tarifas públicas, sea de transporte, los ferroviarios, los colectivos, o sea de la energía, ya sea eléctrica o a gas, el subsidio tiene por sentido, por un lado, garantizar a esas empresas la tasa de ganancia, pero por otro lado, mantenerlas congeladas para mantener el poder adquisitivo de los sectores populares y de otros. Por tanto, eso tampoco juega. Tradicionalmente jugaba un papel inflacionario el déficit fiscal, producto de lo que se llamaba un exceso de gasto público que generaba un exceso de demanda. Bueno, hoy por hoy, desde hace años, desde el 2013 en adelante en la Argentina tenemos superávit fiscal. Sí, habla mucho de superávit gemelos, ¿a qué se refieren? Los superávit gemelos significa que a partir de la devaluación y aprovechando la situación internacional, Argentina tiene 2 variables macroeconómicas que no había tenido en forma favorable, que no había tenido en décadas. Por un lado, superávit comercial, las exportaciones superan a las importaciones, y por otro lado, superávit fiscal. Los ingresos del Estado son mayores que los egresos. Pero, por ejemplo, volviendo al tema del superávit comercial y el superávit fiscal, ¿no? Que, por ejemplo, la industria automotriz no deja digamos que es uno de los motores, o una de las industrias que más apoya el gobierno, no deja tiene déficit, un déficit en el comercial. El intercambio es deficitario para la industria automotriz, porque acá básicamente las grandes compañías productoras de autos no producen autos, sino que son ensambladoras. Sí. El corazón de los autos, digamos, en la actualidad alrededor del 60-70% de cada auto terminado es importado. Eso no era así Eso no era así, que llegaron a haber automóviles producidos acá que eran del orden del 90%. Es cierto que hoy por hoy la industria automovilística está muy globalizada y hay intercambio, ¿no? Pero por eso acá hay una serie de políticas del Estado que están tratando que el sector de autopartes tenga una mayor participación de producción nacional, ¿no? Es decir, no llegar a romper ese déficit de la industria automovilística, pero sí para reducirlo. Y además porque si no, digamos, sería una industria que podría traccionar a otras industrias, si la mayoría de sus productos son... Sí, pero por ejemplo, vos fijate que con algunas medidas que tomó el gobierno
con respecto a Tierra del Fuego y arancelando la importación de productos electrónicos como la telefonía celular, notebook y otra serie de cosas, hoy, por ejemplo, la industria electrónica en Tierra del Fuego, que hasta no hace mucho empleaba 1.500 trabajadores, ahora tiene 6.500 trabajadores, ¿no? Ayer tuvo justamente la presidenta. Es decir, hay ciertas políticas de protección del mercado interno que dan resultados, que puede haber industria sustitutiva de importaciones. Ahora, hay otros sectores que no, por ejemplo, hay mucho proceso de materia prima que ya no es sustitutivo, porque el costo de producirlos acá para una economía de poca escala como es la nuestra no reditúa, ¿no? Pero digamos entonces, volviendo al tema, al déficit fiscal, no es tal el déficit fiscal, y si según cómo se compute, uno puede decir hoy no hay superávit, pero así está equilibrado. Por lo tanto, el gasto público no juega en el papel que jugaban antes. Y como decíamos antes, tampoco la deuda. Tradicionalmente la deuda en la Argentina era una restricción para todo el desarrollo económico, el crecimiento económico, y chupaba una gran cantidad de recursos que aumentaban fuertemente el gasto público. Hoy se da que los pagos de la deuda, digamos, hay un gran sector de la deuda que es intraestatal, por lo tanto eso se arregla de otra manera a nivel del Estado. Y hay otra parte, que es el 50%, que es más deuda externa, genuina, propiamente dicha, que eso incide en los pagos, pero como ya el año pasado y para este año también el gobierno ha decidido pagar con reservas, la deuda no influye demasiado en esta cuestión. ¿Y cuál es la deuda real? Digamos, ¿se tiene una idea? Sí, la deuda real debe estar ahora en el orden de los 160.000 millones de dólares. Y el 50% es con acreedores externos. El 50%. ¿Y cuántos son los vencimientos anuales que el gobierno paga? Está presupuestado para este año unos 36.000 millones de pesos. Hay dividido por 4, transformarlo en dólares, ¿no? No es una cantidad, es administrable. Es totalmente administrable. Y el peso de la deuda propiamente externa, propiamente dicha, sobre el PBI es del orden del 20 y tanto %. Y los cálculos dicen que este año va a terminar en el 18%. Por lo tanto, no es sustantivo. Podemos comparar con Estados Unidos o Japón, donde su deuda... No, la deuda de Japón hasta ahora es alrededor del 180% de su PBI, y va a aumentar con esta crisis, va a aumentar. ¿Y unos países similares a los nuestros, como Chile o Brasil? No, su deuda es menor, porque además hay una política del Banco Mundial que lleva a que todos los países vayan cambiando deuda externa por deuda interna. Y la deuda interna, en última instancia, se va arreglando de otra manera, interestatal, ¿no? Pero bueno, estamos diciendo, este tipo de causas no causan inflación ahora, y hay otras causas, si podemos dar vuelta a la página, que las podemos ir viendo, y que esas sí están jugando un papel importante en la actual. La primera de ellos es la concentración económica. En la Argentina hay alrededor de, según un último informe del INDEC, hay alrededor de 500 empresas que explican el 30% del Producto Bruto Interno del país. Son las industrias más concentradas, oligopólicas, y muchas de ellas son corporaciones multinacionales. Ahora, dentro de estas 500 empresas hay unas 50 o 60 que explican la mitad de ese 30%, el 15%. Y estas son las empresas formadoras de precios en el país, ¿no? ¿Y cuáles son? ¿En qué ramas están ubicadas? No, están distribuidas en las principales ramas de la actividad económica, ¿no es cierto? En todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que determina? Que gobiernan ampliamente o controlan los mercados en que actúan, fijan los precios de compra, fijan los precios de venta y tienen altas tasas de ganancia, que esta es la segunda fuente de inflación en la Argentina. Como tienen una enorme capacidad de administrar sus mercados, todo mayor costo lo transfieren inmediatamente al precio, sea mayor costo de producción, sea más precio por salario, e inmediatamente preservan sus ganancias transfiriendo al conjunto de la población vía alza de precios ese mayor costo. La tercera fuente de inflación en esta coyuntura es que si bien la inversión ha crecido en relación a otros periodos históricos, la inversión en inversión reproductiva, en equipo, en planteles, en ampliación de la capacidad instalada, es muy limitada. Eso te quería preguntar justamente, porque se hablaba de que la expansión económica del 2001 a esta parte había sido usar la capacidad instalada. Claro, sobre todo eso hasta el 2007. Y que después había empezado a haber importación de bienes de producción. Exactamente. Y que eso repercutía sobre la balanza de pagos. Eso repercute sobre la balanza de pagos y amplía la capacidad productiva, pero es un tipo de inversión en el aparato productivo
que marcha por detrás de la demanda, no se anticipa la demanda. Entonces, en realidad, cuando los neoliberales plantean que hay una inflación de demanda, en realidad hay una inflación producto de escasez de oferta, porque los capitalistas argentinos solo invierten cuando tienen el negocio garantizado, no hacen inversión de riesgo, por ejemplo, ¿no? Bueno, y la otra, hay dos cuestiones más que podemos mencionar rápidamente, porque ya este bloque está terminando. El mercado mundial, sobre todo para un país que exportamos bienes salarios, es decir, que exportamos carne, grano, ese tipo de cosas, presiona. Hay un porcentaje de inflación derivado del mercado mundial. Y la otra, que hay una suerte de puja distributiva entre capital y trabajo, sobre todo a partir de la instalación de las convenciones colectivas y a partir del 2007, que hace que el costo salarial unitario esté subiendo desde el 2007, pero se ha acentuado en los últimos 3 años, más que los niveles de productividad. Entonces ese es un mecanismo que los empresarios se agrandan para plantear que está vulnerando su tasa de ganancia y para plantear también que quieren discutir salarios por productividad. Este es un gráfico de Senda, que es un centro de estudios nacionales muy cercano al gobierno, y esto muestra dos cuestiones. La raya celeste, que es la que está más baja, es la inflación según el INDEC. Y la de arriba, que es la que calcula el Senda, está calculado en base al índice de precios de 7 provincias del país que no siguen la metodología del INDEC. ¿El momento que se despega, cuándo es? Y es a principios del 2007. Porque hasta antes de la intervención en el INDEC eran bastante parejas. Y podríamos decir podríamos decir que esta inflación calculada por Senda tendría niveles de confiabilidad. Bueno, el nivel de referencia que tiene este indicador es que anteriormente esas 7 provincias estaban bastante cercanos a la del INDEC. El que cambia es el INDEC, esas provincias siguen con el mismo criterio. Por eso es que el Senda toma esto, ¿no? Yo creo que es bastante cercano y habla de una inflación del orden para el 2010 de una inflación del 22, 23, 24%, ¿no? No es la inflación del 27, 30% sí, que dicen otros grupos, pero tampoco es el 12% que dice el INDEC. Bueno, vamos a seguir con las preguntas que dejamos planteadas y nuestra propuesta, los siguientes gráficos y cómo solucionamos estos problemas. Vamos, director, a un corte.